Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están aquí presentes, con una nutrida concurrencia de compañeros y compañeras que ustedes no ven, pero que nosotros sí, y a todos los que nos están acompañando a través del canal de YouTube de nuestra Secretaría de Profesionales a lo largo y a lo ancho del país. Muy buenas tardes. En la ciudad de Buenos Aires, una tarde horrible, horrible, un fin de semana copioso, con mucha lluvia, gris, triste, pero hasta un punto triste. Hasta un punto. Ya vamos a hablar de por qué, porque si bien el clima no acompañó, sí acompañó la política y después vamos a comentar el por qué, a pesar de la lluvia y la temperatura, para nosotros fue un fin de semana eh, de mucha alegría y de mucha esperanza pensando hacia el futuro. Y pensando en el peronismo, ¿no? Pensando en el peronismo y la reconstrucción del peronismo hacia el futuro. Justo en medio de esta charla, de charlas de café, que adrede la pusimos este día, sabiendo lo que sucedía el viernes, ya, se los adelanto. Un adelanto nada más, porque sí, El ya porque viernes, suspenso. el viernes fue la definición, la presentación de listas de renovación de autoridades, en este caso para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires, con, bueno, un escenario que ya vamos a comentar cómo fue, ¿no? Pero que de alguna forma u otra nos habilita a pensar y a plantear la reconstrucción del peronismo hacia adelante. Pusimos un título, sabíamos que la fecha de cierre de listas era el viernes, pensamos esta charla de café para el día de hoy, el lunes siguiente, con un título más que sugerente, que tiene que ver, que está relacionado con esto y que tiene que ver con la vigencia del peronismo, eh, no solo en el presente, sino con vistas hacia el futuro. Estamos viviendo un momento del país en el que una fuerza política, o quizás, no sé si fuerza política, un presidente electo por los argentinos, casualmente disruptivo del sistema político que tenemos, que nos ha acompañado hasta acá, viene a poner en tela de juicio no solo la historia del desarrollo y el progreso de nuestra patria, sino también la vigencia y la existencia del peronismo como una herramienta articuladora de la Argentina a partir de la irrupción de Perón en nuestra historia. Y viene a plantear debates que quizás actualizan conceptos que con el peronismo parecíamos haber superado en la historia de nuestro país y de nuestro pueblo. Sin embargo, hoy vuelven a tomar fuerza en el relato del gobierno y de quienes nos acompañan, y realmente nos obliga a tener que pensar, nos obliga, nos interpela, nos obliga a, a discutir la vigencia del peronismo tal como nosotros lo consideramos o como nosotros lo hemos vivido como parte del pueblo. No solo en el presente, sino en su proyección hacia adelante y hacia el futuro. Por eso, este título de Si el peronismo es pasado, que ha quedado olvidado en la historia de nuestro pueblo, o significa un presente con proyección hacia adelante, como, me permito adelantar mi opinión, nosotros creemos, o por lo menos yo, creo que es el gran desafío a construir en este tiempo. Para ello, invitamos a un amigo
y compañero que tiene mucho que ver con todo esto. No solo desde su profesión y de su militancia, como politólogo, pero además como dirigente político de nuestro movimiento, sino además casualmente como protagonista de estos últimos acontecimientos que nosotros mencionábamos recién, ¿no? Y decíamos que están atados uno al otro. La reconstrucción del peronismo de la ciudad, en este caso nosotros, como base de sustentación de la construcción de nuestra identidad para devolverle a la Argentina la esperanza de que se puede seguir proyectando un país con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Por eso le invitamos a Juan Manuel. Yo tengo acá el chivo, vamos a hacerlo formal. Juan Manuel Abal Medina, para los pocos que no puedan llegar a conocerte en nuestro ciclo, es doctor en Ciencias Políticas, ha sido jefe de gabinete de ministros de la Nación, ha sido senador de nuestro país, senador nacional de nuestro país, y será nuestro flamante vicepresidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires a partir de el 19 de mayo. Así que para nosotros es un placer tenerte con nosotros, Juan, y poder darnos esta hora y media de análisis, de pensamiento, de debate acerca del peronismo, que es lo que en definitiva a nosotros nos hace marcar nuestra propia identidad, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fernando, por la hermosa presentación. A Omar por la invitación y a todos y cada uno de ustedes por permitirme charlar y debatir un poco de este tema que obviamente tanto nos apasiona como el futuro del peronismo. En un momento en el cual se nos quiere hacer creer de prácticamente todos los medios de comunicación, de gran parte del establishment empresarial y del Ejecutivo Nacional, que esto por lo que peleamos nosotros, por lo que tantos dieron la vida, por lo que Juan Perón se entregó a su pueblo, que es la justicia social, es una cuestión del pasado. Se nos quiere hacer creer que la Argentina era un país que venía próspero, en crecimiento, primera potencia del mundo, por este desapego absoluto a los datos y a la realidad que tiene nuestro querido presidente, ¿no? Habla con su perro muerto y puede hablar de todo este tipo de cuestiones. Que ese país que estaba en el primer mundo de repente empezó a perderse, cuando empezó a votar la gente, y que se terminó de perder cuando llegaron los trabajadores al gobierno. Esa idea, que obviamente choca contra toda la realidad histórica, lamentablemente, como todos sabemos, ha sido electa, ha sido votada por más de la mitad de los argentinos y las argentinas. Y obviamente los que somos peronistas, no nos parece que el pueblo pueda equivocarse alegremente. Nos creemos que eran todos no sé qué cosa los que votaban a Milei y por lo tanto nosotros tenemos preclaro todo y le podemos enseñar. Para nada. Entendemos que lo que ocurrió en las últimas elecciones es que el pueblo, gran parte del pueblo se cansó de una política que miraba para otro lado. Se cansó del desastre del macrismo, sin ninguna duda, por eso el macrismo entró tercero. ¿No? Algunos se olvida eso, si hubieran sido buenos, por lo menos hubiera entrado segundo. Nosotros entramos segundo. Y no solo entramos segundo, ganamos la elección. Nosotros ganamos la elección intermedia, ganamos la legislativa, por más que después algunos diputados o senadores confundidos hayan regalado esa mayoría, se le dio bien por qué, ¿no? Porque supuestamente en cualquier país normal del mundo, el que tiene mayoría en un cuerpo es el presidente. Acá en Argentina, porque había una idea rara de no sé qué ley de sucesión, alguna cosa extraña, no fue así. Pero bueno, de todas maneras, no estamos obviamente ninguno de los acá presentes conformes con ser segundos, no venimos a la política para eso. Y sin duda esto tiene que ver con lo malo que fue nuestro gobierno. Y eso es un primer lugar que tenemos que hacernos cargo. Si no somos capaces de aceptarlo, decirlo y asumirlo como tal, no vamos a poder recuperar esta impronta. Porque realmente, yo lo digo, alguno me escuchó en algunos de los medios que he hablado últimamente, si algo faltó en nuestro último gobierno fue peronismo.
Y eso es lo que creo que tenemos que decir. ¿Cuál fue el error? Hubo poco peronismo, no hubo peronismo en realidad. En el sentido de que fue un gobierno que desde el principio se trabó en una interna improductiva en la que, bueno, los que estamos en el Estado prácticamente ¿no? Pensar que un subsecretario no le hace caso al secretario, que el secretario se pelea con el ministro, toda una cosa ridícula y vergonzante, en el cual un presidente y una vicepresidenta discuten una especie de pimpinelismo de Estado, ¿no? Discuten con cartas, cosas, no sé qué, no sé cuánto, mientras la gente se caga de hambre. Y que a la par de que no podía hacerlo peronismo, o sea, ¿qué es hacer peronismo? Es transformar la realidad. Hacer peronismo es que la gente viva un poquito mejor todos los días, que la plata alcance más, centralmente eso es peronismo, ¿no? Por eso el general construyó este movimiento y de esa secretaría inolvidable, primera dirección, después subsecretaría y secretaría de Trabajo y Previsión, hizo lo que hizo, ¿no? Porque iba dando derechos y la gente iba viviendo mejor, los compañeros iban viviendo mejor. Bueno, fue eso lo que este gobierno no hizo. Más allá de que se hicieron cosas, no quiero ser tampoco autoflagelante excesivamente, es claro que nuestro gobierno, ante la imposibilidad de transformar realmente la vida, de cumplir esa promesa originaria, que ustedes se acuerdan, pedimos el voto para volver a comer asado, ¿no? Y de mucho no se logró. De la dificultad para cumplir esa promesa originaria, muchos se dedicaron a otras cosas. Otras cosas que no están mal, están bien, pero están bien cuando acompañan el corazón. De alguna manera hubo un discurso de un progresismo bobo, para decirlo cuidadosamente, que de alguna manera fue reemplazando el peronismo. Entonces, como no podíamos hacer que la gente vivía mejor, hacíamos documentos con perspectiva de género. Como no podíamos hacer que la gente vivía mejor, poníamos no binario, no sé qué cosa. Cosas que no digo que estén mal, sino que al reemplazar el corazón de lo que tiene que ver un discurso peronista, iban generando en la sociedad y en gran parte del pueblo un hartazgo muy fuerte y un enojo que lo podemos ver y sufrir lamentablemente cuando, por ejemplo, este presidente cierra el INADI o cierra el Ministerio de la Mujer y no es que sale todo el pueblo a reclamar otra cosa, porque se sintió que hubo una separación muy fuerte entre un discurso político de un progresismo light y una realidad política en la cual, incluso aumentando la cantidad de empleados formales, ustedes lo saben, que a veces esos salarios alcanzaban menos, y eso es la contracara del peronismo. Frente a ese hartazgo, hubo alguien que tuvo la capacidad mediática en términos modernos de las redes, de posicionarse. Logró mostrarse como enojado y como indignado. Y lo hizo con tanta fuerza mediática que logró llamar la atención y logró algo que nos sorprendió a todos y a todas. En lugares donde nunca había ido, donde no tenía un fiscal, donde no había puesto un afiche, donde no había nadie, ganaba las elecciones. Porque logró expresar esa bronca y ese hartazgo por un conjunto de cosas que había hecho la política por lo menos en los últimos 8 años. Y lo hizo de una manera en la cual podía interpretar muchas de las cosas que habían ocurrido. Muchas de las cosas que habían ocurrido que tienen que ver también con nuestro manejo de la pandemia. La pandemia, en lo sanitario, hay que decirlo, y está bien que lo digamos, fue muy exitoso el manejo que tuvo nuestro gobierno. Si uno compara hoy la cantidad de muertos por millón de habitantes, estamos entre los países que mejor la llevó en el mundo, contra todo lo que se dijo. Pero también es cierto que en muchos otros aspectos se manejó muy mal. Hubo una especie de enamoramiento de la pandemia, que manteníamos cerradas las cosas, y llegábamos a lugares que indignaban a parte de la población. Y ustedes lo sabrán como yo. También generaron que los que vivíamos de un sueldo estatal, todos nosotros, seguíamos viviendo más o menos parecido, mientras que los que tenían que abrir su negocito, tener la verdulería, tener la tiendita, no tenían un centavo. Entonces muchas veces nos miraban con odio. ¿Qué sé yo vivo de la docencia universitaria. Vino la pandemia, puse la computadorita, al principio me costó un montón, daba mis clases por computadora, gastaba menos plata que antes, porque no tenía que viajar, no tenía que salir a comer, no tenía que comprar menos ropa, estaba, ¿no? Tipo uniforme pandémico, una cosa acá arriba y una cosa cómoda abajo. Y vivía más o menos en esa forma. Mientras que otro, de repente, el que te abría alguna tiendita al lado de mi casa, nos miraba con odio. Y ahí hubo una inteligencia a escala global, no solo local, una inteligencia a escala global, que fue articulando un discurso de bronca. Y articulando un enorme discurso de bronca contra el Estado, contra lo estatal, contra lo político, contra la política, que la verdad, gran parte de nosotros no la vimos venir. No la vimos venir. Acuérdense al principio de la pandemia, uno leía a los principales filósofos del mundo y de qué nos hablaba. La vuelta a la solidaridad, la vuelta al Estado, la gente vamos a ver mucho mejores, ¿se acuerdan, no? Salíamos a los balcones, aplaudíamos a los médicos. Era una cosa, lo que yo llamo la primavera pandémica, con el trío pandemia, ¿no? Alberto, Axel y Horacio eran como la cara de esa Argentina reconciliada en la tragedia. En ese marco ocurrieron muchas cosas, que todos conocemos, no hace falta repetirlas,
que encima generó más bronca, porque mientras perseguíamos un surfer porque iba con la cosa, y era casi un traidor a la patria, el pobre surfer que iba con eso, o los runners que eran no sé qué, no sé cuánto, mientras tanto algunos compañeros hacían determinadas cosas en la residencia presidencial, y algunos, y algunos no podían velar a sus muertos. Yo conozco, tenía muy buena relación con un periodista que ahora nos odia, pero bueno, no, es obvio que nos va a odiar. Si vos no pudiste velar a tu viejo y mientras tanto veías la otra foto, ¿cómo no te vas a enojar? Entonces, yo decía en ese momento, no hay que enojarse con los enojados, y lo vuelvo a repetir ahora. No hay que enojarse con los enojados, sobre todo con los pibes. Los pibes en su conciencia, nadie piensa cómo vivía hace 15 años. Si me preguntan a mí cómo vivía hace 15 años, no me acuerdo. Uno se acuerda cómo vivía hace poco. Y los pibes mucho más. Estos pibes, de que tienen noción, es crisis tras crisis tras crisis. Con una inflación que le devora la plata, que no le alcanza nada, los políticos echando esta comodidad que hemos construido, esta maravilla entre macrismo, cristinismo, en el cual la política es echarse bien una culpa al otro, ¿no? Va un político macrista, no, porque la culpa de usted, el cristinista responde por la culpa de usted, se tiran la pelota mutuamente y nunca se resuelve ningún problema, ¿no? La política se transformó en echarse la culpa mutuamente. Esto genera un hartazgo y una bronca. Un hartazgo y una bronca que el peronismo, en buena medida, logró, y digo, logró sostener, porque de vuelta, con ese panorama que les estoy contando, y fue muy breve, ¿no? Tenemos muchas cosas más que podríamos hablar acá. Con ese panorama, llegamos a la elección general y salimos primeros. Llegamos a la elección general y ganamos la elección en las dos cámaras. Meses antes, muchos compañeros y compañeras, yo a veces pensaba que iba a salir tercero, ¿no? Que no entra... ¿Cuántos de ustedes no pensaban lo mismo? ¿Va? No me mienten. Al principio, cuando la fórmula Guado, cuando se anunció la fórmula Guado-Mansur, levante la mano quien creía que esa fórmula ganaba en primera vuelta. Más bien, al revés. Muchos decían, ¡oh, entramos tercero! No, no nos mintamos. Entonces, el peronismo logró y que tuvimos un muy bien. Muy bien. Y que tuvimos un candidato que la verdad, en la más mala, en la más difícil, yo lo quiero ser, pero más allá de mi afecto personal por él, agarró un fierro caliente y contrató con la inflación explotando, todo se le caía por todos lados. Alberto estaba en Bavia, Cristina no sé dónde, y él seguía, y logramos terminar dignamente. Digo, hoy hablamos de una reunión que estábamos con Fernando recién. En esta ciudad, el 45% de los porteños votaron a Sergio Massa. El 45% de los porteños votaron un candidato peronista. O sea, tan mal no estamos como nos quieren hacer creer. Obviamente, estamos pagando un costo. ¿Y cómo no lo vamos a pagar? Si de vuelta elegimos un frente de todos, que nos juntábamos todos, y con eso bastaba y la gente iba a vivir mejor. Y la gente no vivió mejor. Si somos peronistas, tenemos que entender que el pueblo no nos va a perdonar todo. Nos va a seguir votando solo porque sí. Tenemos que demostrarlo. Entonces, yo quiero hoy, digamos, lo que tenemos por delante es todo muy feo. Ustedes lo saben mejor que yo. En sus oficinas, en sus reparticiones, saben lo difícil que es todo, lo complicado que es todo, y los meses que vienen van a ser más. Pues les voy a traer una tranquilidad. No tengan duda que no solo vamos a hablar del futuro del peronismo, sino que el peronismo es el futuro de la Argentina. Y no tengan ninguna duda que el próximo presidente o presidenta va a ser peronista. Y va a serlo ¿por qué? Porque obviamente Milei tiene dos caminos por delante. Le puede explotar todo, que es una posibilidad. Ahora menos que hace 3 meses, hace 3 meses estamos medio convencidos, ahora no tanto. Pero es algo que tampoco es bueno que explote, pero bueno, si llega a explotar, obviamente ¿quién puede gobernar la Argentina? Peronista, ¿no? Pero si a Milei le va bien, que yo espero que no sea así, sinceramente, y voy a trabajar y militar para que esto no ocurra, ese le va bien a él, no es que le va bien a la mayoría, es que le va bien a muy poquitos. O sea, ese que le vaya bien va a ser que el próximo presidente, dentro de 3 años y medio, seguramente no va a ser él, y va a ser un compañero del peronismo. ¿Cuál es entonces la discusión importante, me parece? Lo que ocurra en las elecciones del año que viene. Porque depende mucho de lo que ocurra en las elecciones del año que viene. Ustedes lo habrán escuchado a él y a los que hablan en su nombre, ¿no? Bueno, olvidemos estas leyes, ahora saquemos unas cosas livianitas y esperemos ganar la mayoría para hacerlo, ¿no? Van a mandar una reforma laboral light, ahora total, después ganamos la elección y ¡pum! Él toma como modelo a Bukele. Bukele es un personaje muy particular, vieron el de las cárceles de El Salvador, que fue intendente de su ciudad y después la capital de El Salvador por la fuerza guerrillera, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Después, como no le conseguí candidatos, fue por otro lado. Llegó con 2 diputados, fue a la intendencia y ganó. Esa es la cabeza, lo que tiene Milei en la cabeza. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto?
que de acá al año que viene hay que trabajar, militar y esforzarnos para impedir eso, para que Milei no gane esas elecciones, para que pierda esas elecciones, para que ese sueño de transformar en leyes, esas leyes que son nuestras pesadillas, no pueda ocurrir. Porque de eso va a depender si el próximo presidente peronista asume en un país más o menos viable, si le ganamos el año que viene, o asume en un país absolutamente desastroso. Imagínense con Milei con mayoría parlamentaria, ocurrir con los derechos, con las empresas, con el Estado. Digo, pensémoslo. La gran diferencia que tenemos por delante es precisamente cómo ganamos y cómo lo derrotamos en las elecciones del año que viene. ¿Y eso qué supone o qué amerita de parte nuestra? Muchas cosas. En primer lugar, lo que decíamos antes, tener la humildad de reconocer los errores. Si de vuelta salimos a hablarle a la gente, al pueblo, no, hicimos todo bien, acordate. No, viste, algunos compañeros, en serio, hablan todavía en los medios, parece que el día de diciembre vino un platillo volador bajo Milei, una maravilla argentina, y de repente, ¡pum!, la inflación. ¿No? Y hablan, sí, lo dicen, lo repiten en programas muy simpáticos que se repiten en algún canal. Si seguimos hablando de este lugar, francamente no, o sea, nunca. Humildad, reconocer los errores y amplitud. Tenemos que volver a esa idea del general Perón. Yo repito siempre lo mismo, ¿no? El general Perón volvió a la Argentina en el año 72, después de haber sufrido los peores escarnios, haber visto a sus partidarios fusilados, torturados, todas sus propiedades robadas, la dictadura lo maltrató del primero hasta el último día. Pasaban, como me contaba mi viejo con Isabel, cuando alguna guita de los sindicatos no le llegaba, o su amigo empresario estaba quebrado, como le salió a ocurrir, comer semanas enteras de cebolla con pan. General Perón, ¿no? El principal argentino de la historia. Y después todo eso vuelve ganando todo. ¿Y qué dice cuando vuelve? Para un argentino es mejor con un argentino, y se abraza a Balbín, al mismo que había mandado a hacer las cosas que mandado, etcétera, etcétera. Y él tuvo esa enorme grandeza. Y nosotros vamos a ser sectarios ahora. Con el mejor de los casos sacamos el 36% de los votos. En serio, digo, a veces algunos compañeros nuestros hablan como si fuera el 60 atrás. No, eso tenía Perón. Sin embargo, ese Perón que tenía eso atrás, vino y dijo con unidad nacional, construyemos, ampliemos, sumemos, construyó. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros también. Construir un amplio frente nacional, obviamente, cuyo centro tiene que ser el peronismo, pero que sea capaz de derrotar a este proyecto. Porque de vuelta, este proyecto lo que nos propone está en las antípodas de lo que es el peronismo. Porque si algo tiene básico este proyecto, es que está en contra de la organización colectiva, está en contra de la construcción colectiva. Por eso es profundamente antisindical. Por eso, en ese DNU famoso, lo que se sube en las penas no es para el narcotraficante, es para las protestas gremiales y sociales, nada más. Porque justamente él confía, como dijo, se escapó a Venegas Lynch, al nieto, no sé cuál de todos esos es, ¿no? Lo que no soporta es que, ¿por qué no negociación uno a uno? ¿Por qué no negocia cada obrero con su empresario sobre la libertad? ¿Por qué va a haber esta cosa fascista de las paritarias? ¿Por qué va a haber esa cosa fascista de los acuerdos que obligan, homologan y obligan? Eso es fascismo, porque todo lo colectivo es fascismo. Esa idea del individualismo extremo, que tiene un solo Dios, que es el mercado, y es el único que se le rinde pleitesía más allá de la evidencia, ¿no? Puedes decirle, mira, che, no yo. No, bueno, ya va a llegar, el mercado lo corrige y si compramos software de 10.000 pesos. Más allá de toda esa locura, este tipo está convencidísimo de eso. Imagínenselo con mayorías parlamentarias para traducir esas ideas alocadas y absolutamente antinacionales en leyes. Digo, pequeñas cositas. Lo que estamos viendo nosotros en términos de política exterior es increíblemente complicado y riesgoso. Muy, muy arriesgado. Estuvimos a punto de un embajador, a aprobar el pliego de un embajador que decía que iba a trasladar la embajada a Jerusalén, la embajada argentina. ¿Por qué es terrible esto? Porque el que dice que Jerusalén no es la capital de Israel es una resolución de Naciones Unidas que manda a negociar. O sea, lo mismo que dice que las Malvinas son argentinas y manda a negociar. Es decir, si violamos una resolución, mal nos va a ir con la otra. Algunos dicen, bueno, pero otros países violan la resolución de Naciones Unidas. Sí, potencia, obviamente. Estados Unidos puede violar todas, que Rusia también tiene armas nucleares. Pero nosotros lo único que tenemos es eso, esa bendita resolución que sacamos en los años 60, que dice que obliga, llama a Gran Bretaña a negociar. Imagínense nosotros dejando eso por traer una embajada, porque a alguien se le ocurrió. Frente a toda esta locura, frente a todo este delirio, frente a toda esta crueldad, ¿no? Porque yo no puedo no entenderlo así. Esa crueldad que mezcla, digamos, violencia con goce, como que goza con la maldad, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que cualquier gobierno, en el macrismo, Macri echaba
Macri echaba un empleado público. Primero decía que echaba menos, lo que echaba, ¿no? Nadie iba a decir que echa más. Y ponía en cara, ¿no? Cualquiera de los ministros, secretarios, decimos, no, bueno, sí, tuvimos que reducir no sé cuántas personas. Decían menos y con cara de triste. Este dice que echa más de lo que echa y lo hace feliz. ¿No? Esa sádica, esa crueldad sádica que tiene este personaje tan extraño que ha aparecido en la Argentina. Frente a todo eso, es central entonces recuperar el peronismo. Reconstruir un peronismo que sea capaz de construir mayoría en la ciudad y en la nación. Un peronismo que vuelva a hablar con sentido común, con humildad, con grandeza, sin creernos los dueños de la pelota, sin creernos que conocemos todo. Que podamos hablar con esos compañeros que ustedes conocerán como yo, que votaron a Milei, en vez de mirarle con cara, boludo, ahora te vas a cagar. No, intentar que venga para nuestro lado, no echarlo. Porque a veces, no, muchos compañeros que ahora está cagando, me divierte, mira, boludo, cómo va a quebrar tu empresita. No, al revés, intentemos que venga sumarlo, ¿no? Che, viste que hablamos, es complicado. Intentemos reconstruir con humildad una mayoría capaz de poner un límite a este proyecto. Y no nos confundamos, ¿no? Porque algunos dicen golpismo, ¿no? Se acusa mucho del club del helicóptero. Nosotros no queremos frenar a Milei, queremos frenar sus políticas. Y nos votaron para frenar sus políticas. Nuestra legitimidad democrática como principal oposición en la Argentina es frenar sus políticas. Y eso es democracia. No es golpismo ni mucho menos. Queremos que termine su mandato, pero que termine su mandato sin implementar ninguna política que atente contra los intereses populares. Y ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Pensar el peronismo hoy es pensar un peronismo que sea capaz de articular una mayoría política y social que frene este proyecto el año que viene y sobre todo construya esa otra mayoría en la mejor situación posible para el próximo gobierno argentino. Mi viejo siempre me dice una frase que a mí me gusta mucho. ¿Qué es el peronismo finalmente? El peronismo es la expresión política de una mayoría social que existe en la Argentina. En la Argentina hay una mayoría social de trabajadoras y trabajadores. Lo que hace el peronismo es traducir eso en política. Traducir eso en política es lo que le dio esa fuerza, 60% de esos porcentajes en la historia, y que lo que le permite adecuarse a los tiempos. No somos un partido ideológico, ¿no? Como esos trojos, no sé qué, que agarran su manualcito y lo repiten independientemente si están hablando de la guerra en Crimea o en Jujuy. Nosotros tenemos una doctrina, tenemos banderas, tenemos ideas que las traducimos para aplicar a cada uno de los tiempos. Sin duda, esas banderas hoy, esas ideas hoy, son centrales para defender lo que estamos viviendo. Por eso, compañeros y compañeras, a construir, a militar, a derrotar a este gobierno el que viene, que el futuro va a ser peronista. Muchísimas gracias. Bueno, escucharon los aplausos, ¿no? Esto significa que hay, efectivamente, yo no les miento, hay gente del otro lado, hay gente del otro lado. Bueno, a ver, estamos muy bien de tiempo, con lo cual yo diría, no sé si vos querés hacer, Denise, algún comentario. Tenemos saludos de las compañeras y compañeros de las delegaciones. Tenemos saludos de las compañeras de la regional Tucumán, de ANSES, de PAMI, un abrazo grande, de Cedronar, PCN Salud. Tenemos también un abrazo de los compañeros y compañeras del Hospital Garrahan. Acá hay un comentario de un compañero, precisamente Linares, de uno de los compañeros que viene de ese organismo, que es el Secretario Gremial de Justicia. Felicitaciones, equipo de UPCN profesionales, en especial al compañero dirigente Juan Manuel por hacer una autocrítica necesaria, la primera vez que lo escucho, y a estar cerca de la gente para volver pronto. Esos son los comentarios. Recuerden, las compañeras y compañeros que nos están siguiendo por el canal de YouTube, que pueden colocar sus inquietudes, dudas, preguntas, comentarios a través del chat del canal. Y suscríbanse. No le vamos a decir la campanita y todas esas cosas. Claro. No somos influencers. Bueno, a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Tenemos el micrófono ahí. Sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi pregunta y mi preocupación es por el sectarismo que mencionaste, Juan Manuel, puertas adentro de nosotros, vuestra carencia de humildad casualmente hacia adentro de nuestras puertas. ¿Cómo lo podemos repetir? ¿Qué pensás metodológicamente? No sé, ¿cómo podemos hacer para, justamente lo que recién decía, que el compañero no se ría del otro, ¿no? Que votó al color violeta, sino tratar de, hay que hacer un segundo esfuerzo para tratar de incluirlo. ¿Cómo
¿Cómo pensás que podemos hacerlo hacia adentro? Sí, excelente pregunta. Hay algo del mundo actual, creo que cuando pasa lo mismo más o menos en todos los países, uno puede creer que es una casualidad. Y hoy estamos viendo fenómenos similares a lo largo y a lo ancho del mundo que tienen que ver con esta radicalización, polarización emocional, etcétera, etcétera. Y para mí tiene mucho que ver, para mí solo no, para otros también, con el tema de las redes. Y básicamente la lógica del algoritmo. La lógica del algoritmo hace que uno escuche a los que piensan como uno y discuta con los otros. Y eso tiene una enorme ventaja, que es lo que mostró Milei, aplicándolo en la acción política, pero también un enorme riesgo, cuando eso lo hace uno y lo hace solo una minoría. A nosotros en buena medida nos pasa eso. Muchos compañeros nos informamos solo con un canal de noticias que nos dice que siempre tenemos razón. Y nos habla de eso, nos repetimos eso, y eso mismo nos va cerrando. Nos va dejando no hablando con otros, porque la propia lógica te va llevando a eso. Eso te va llevando al sectarismo. La lógica del algoritmo, uno responde el que piensa como uno, responde el otro, y se va cerrando, quedando más como fuera de la discusión del sentido común. Esta cuestión, cuando uno es menor, cuando uno tiene un medio, no 20, está perdido. Vos te pasará cuando tenés la mayoría a favor tuyo. Tenés todos los canales para llegar, ¿no? Como llegan ellos de muchos lugares distintos. Por eso es tan relevante lo del sectarismo. Y también lo es, obviamente, en la construcción política. Vinculando a lo que anunciaba Fernando antes, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires dimos una disputa contra el sectarismo. Dimos una profunda disputa contra el sectarismo. Una disputa muy difícil, porque nos plantamos a los que habían manejado el partido históricamente todo el último tiempo. Muy complicada, porque lo hicimos con poco tiempo. Muy complicada, porque en un momento, obviamente, en que la mayoría de nosotros y nosotras estaban pensando si el paro, si la movilización, si la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras otros tienen mucho más tiempo porque no se dedican a estas cuestiones. Y sin embargo, pudimos darla en un sentido de algunos que sí seguían creyendo que todo se manejaba de un pequeño grupo y de alguna realidad. Esa disputa hay que empezar a darla. Esa disputa se terminó, digamos. Lo decía Fernando siempre, lo digo yo también, digamos. De las últimas 6 elecciones nacionales perdimos 5. ¿Somos conscientes de eso? Digo, algo mal hacemos, ¿no? Es la fuerza que decimos, creemos, sentimos representar a la mayoría de los argentinos, perdemos 5 de las 6 elecciones. Si no aprendemos de eso, si no aprendemos de esos errores, compañeros, vamos a seguir perdiendo. Por eso digo que es tan importante asumir los errores y no creer que uno es, ¿no? Y no tocar ninguna cuestión, porque si no, no sé qué pasa. Si no somos capaces de... Imagínense un equipo de fútbol que está en el mundial y perdés 5 partidos, ganás 1. Bueno, ponete las pilas, cambiar los jugadores, cambiar el esquema, pero empezás a jugar otra cosa. Bueno, creo que el esquema es una de las claves, es el sectarismo, sin ninguna duda. Si seguimos profundizando por ese lado, cada vez vamos a ser menos. Es lógico, la encuesta lo muestra la encuesta, te lo muestra la selección y te lo muestra todo. Me parece que es central trabajar para romper el sectarismo individualmente cada uno, ¿no? En la discusión con el compañero que votó a Milei, el pibe que votó a Milei, el otro intentar sumarlo. Y colectivamente señalando que el rumbo de construcción del discurso político tiene que ser otro. Porque si no, de vuelta, los resultados haciendo lo mismo no va igual. Y yo me quería preguntar también, ya se cortó, como estaba hablando, en el proceso político nacional, ¿no? ¿Cómo ves que será la construcción de liderazgos y las agrupaciones en el nuevo sistema de partidos que quizás se ven para el 2025? ¿Cómo analizás, ya como politólogo, cómo se desarrollará esto para el año que viene? Muy buena pregunta, ¿no? A ver, uno puede pensar que esto puede construirse o una configuración tripolar o una configuración bipolar. Una tripolar podría ser que el partido de Milei, la Libertad Avanza, se subsume al PRO, cosa que ya está ocurriendo, digamos, básicamente porque quiere ser subsumido, están desesperados porque ser subsumido, no hay resistencia. La mayor parte del PRO va a terminar ahí adentro, va a quedar un horario, estoy perdido, están todos corriendo, llámenme. Entonces, eso seguro va a ser un polo. El tema es si lo otro se mantiene en 2 o se mantiene en 1. Si se mantiene en 2, con algo del centro, que podría incluir al peronismo cordobés, lo que es el bloque de Miguel Pichetto, lo que es el radicalismo de Lustó, lo que es un Horacio, como un polo en el medio, y después el resto del peronismo por afuera. Esa configuración es más riesgosa,
porque esa configuración puede hacer que el pueblo de Milei gane la elección, meta la mayoría de senadores y meta diputados. Ustedes me preguntan a mí qué creo que intentar hacer, intentar que sea bipolar, que todos los que pensamos más o menos lo mismo para enfrentar a Milei, confluyamos en lista para ganar las elecciones, comiéndonos sapos, que no siempre lo comemos el peronismo, el sapos de siempre, no va a empezar ahora. ¿Cómo? Sí, mayonesita, digo, hemos comido cada uno en cada lado, bueno, te puede comer de un lado, te puede comer de izquierda, te puede comer de derecha, digamos, no es que tiene mejor gusto uno que el otro, son finalmente más o menos lo mismo, entonces tener la habilidad política de generar un polo que tenga la capacidad de derrotarlo de verdad, de vuelta, que está en juego es el futuro de Argentina, que está en juego es que tengan los votos, las manitos para votar las leyes que van a joder a la mayoría del pueblo y a los trabajadores en particular. Entonces me parece que el esfuerzo tiene que ser dado por ese lado, a pesar que, como siempre, muchos van a decir, ustedes estaban los traidores porque estaban buscando que los candidatos, no sé. Digo, sumar mayoría. Y algo hizo el señor general Perón, es que hay que ser mayoría. ¿No? Imagínense un peronismo que quiere ser minoría. Se prepara para una gana automática. La primera vez que perdimos la elección, que fue con Luder casi nos morimos, porque ¿cómo podemos perder? Entonces, no podemos perder, tenemos que ganarlo. Y por lo menos el esfuerzo para ganarlo. ¿No? Ir a la elección ya sabiendo que uno va a perder. Entonces me parece que eso es clave para construir eso, ¿no? Entonces, te digo, un escenario tripolar sería muy negativo. Yo creo que es un escenario bipolar en que uno junta el conjunto de actores, personas, partidos que más o menos defendemos más o menos las mismas ideas frente a un tipo como este, digamos. No es tan difícil articular frente a esto, defender la universidad pública, defender el Estado, defender, digamos, la bandera básica, lo que sabemos, ¿no? Vos decís que la elección tendríamos que, obviamente, pelear para ganar, mayoría en diputados y senadores, pero en realidad la mayoría gana 3 elecciones, no le des más miedo a los propios, no importa el nombre, que se pasan que a los que alguien nos ganen, o sea, porque yo creo que no tienen que ser 3 elecciones, el tema es que si los propios se pasan, no le tenemos miedo a eso. No porque va de la mano, porque los que se pasan, se suman a llevar el carro al vencedor, digamos. Van corriendo a llevar al vencedor, no van corriendo a llevar al derrotado. Si le ganan las elecciones, nadie se pasa. Si ellos te ganan la elección, muchos te pasan. Entonces, va de la mano una cosa con la otra. Los que van a ayudar a todo eso es porque eso lo ven que está ganando esta elección y va a ir para adelante para elegir. Si lo ven que ya perdió, no va nadie. Es lo mismo, es parte del mismo proceso. Ganando una elección, con ese efecto puede tener la mayoría. Perdiendo una elección, ahí lo derrotamos. Van las dos cosas de la mano, ¿no? Hola. Ahora sí. No, muchas de las cosas las contestaste, pero me quedé pensando en la trascendencia de este acuerdo que se hizo, de esta lista de unidad que se hizo, la trascendencia de que los movimientos sociales y la CGT estén presentes, ¿no? Porque al inicio de este gobierno, que parece que fue hace 10.000 años, pero fue hace un par de semanas, el reclamo mayoritario que teníamos era qué hace la CGT, qué hace la CGT, y la dificultad de que los compañeros y las compañeras entendieran que no era responsabilidad de la CGT, que sino que había también una responsabilidad compartida con las fuerzas políticas en la inacción, digamos, ¿no? Es como que descubrieron que existía el movimiento obrero organizado y pusieron todas sus esperanzas ahí. Y todas sus frustraciones también. Entonces digo, esta importancia, y la importancia que es también porque, bueno, como dijo recién Den, hay muchos compañeros y compañeras de otras provincias que nos están escuchando y que por ahí también sería bueno que puedan utilizar esta metodología que se utilizó acá en Cava como para pensar, bueno, cómo reconstruir los PJs locales a partir de la unión de los movimientos sociales, la CGT y la política. Sí, sin ninguna duda. ¿Qué es el diferencial, no? Porque, a ver, dirigentes, obreros, organizaciones gremiales, sociales, hubo siempre. ¿La diferencia cuál es? ¿Lo deciden las propias organizaciones o es otro de afuera que dice pongo a mi trabajador o a mi social, ¿no? Como venían siendo los últimos años? Porque hay dirigentes en las listas, que se tuve que
problema es si eso representa a la organización o representa a quien le puso el dedo arriba y lo puso en ese lugar. Esa es la gran la diferencia. Justamente creo que lo que hicimos, corregime Fer, pero digamos, en Capital lo que puso en cuestión fue esto. No dijeron, claro, está por nosotros y jugamos esto es lo que nos corresponde, porque si no nos lo dan en la lista, lo jugamos en la cancha. Pero somos nosotros y decimos quién va, quién no va, a dónde va, no va. No que te suma vos, vos sos simpático. Me parece que eso es recuperar y es una cosa que es muy rara que no. A ver, venimos siempre fue eso. Entonces, y hasta, claro, lo raro es que haya dejado de serlo, lo raro es que haya ido perdiendo eso y haya habido una especie. Si ustedes me dicen que la dirigencia partidista fue enormemente exitosa y ganó 40 elecciones, pues entiendo, ¿no? Está bien, ¿no? Puede entender. Fue el caso. Con derrota tras derrota y votación tras votación. Entonces, era central recuperar este protagonismo y ni hablar en un momento en el cual, como bien decías, los únicos que están en la calle son las organizaciones gremiales y las comunidades sociales. Gran parte de la política están escondiditos, están más preocupados, ¿no? Si ustedes leen a algún dirigente, la internita chiquititita, ¿no? Las discusiones son si la música es la nueva melodía, si Axel o no sé qué, quién le pega y quién no le pega. En la micro, mientras la gente se está desesperada, por razón, porque se lo saben mejor que yo, estamos viviendo el proceso de ajuste más brutal de toda la sociedad. Bueno, el mismo Milei lo dice alegremente, no hace falta que. No es que lo estamos interpretando mal o usándolo mal, él mismo dice, pues es el proceso de ajuste más brutal de la historia de la humanidad. Y bueno, eso lo estamos pagando todos. 2 meses, yo nunca había vivido así, sentí una sensación así. 2 meses trabajando lo mismo, teniendo más o menos el mismo ingreso, te alcanzaba la mitad. Entonces el que tenía algo, aguante, el que no tenía nada, está bueno, frente a esa desesperación. Lo único que ve ahí es que un sector, que es el peronismo, y centralmente la CGT, se pone encabeza una lucha, y no tuvo ningún problema de pagar un costo político supuestamente enorme para hacerse, ¿se el primer paro? ¿Cómo van a hacer un paro? Y seguían poniendo, ¿cuántos paros le hicieron a Alberto Fernández? ¿Cuántos paros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente, también hay que preguntar, bueno, ¿cuántos DNU destruyendo la legislación laboral hicieron a otro gobierno? No, porque el día que vivo, obvio. Pero me parece que ahí ese paro de construcción colectiva y mostrar una cosa marca una diferencia. Y que sí, que yo creo que en el resto de la Argentina hay un espacio para una construcción similar. Hay una construcción similar, porque lo demanda la hora, ¿no? Y de vuelta, hay que recuperar la esencia del peronismo. No hacerlo es ir contra la esencia del peronismo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería hacer una consulta al compañero Juan Manuel. ¿Es posible que el Milei un poco subestimado por lo que está contando y con el desarrollo como que quise de hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad, está haciendo una suerte de sustitución de la agenda, llamemos local, por una agenda internacional? O sea, en el sentido de que se está apoyando cada vez más en apoyos internacionales, de bloques de potencias internacionales, tal vez viendo a futuro que va a ir perdiendo un poco una aceptación local, por tanto palazo que va ajustando diariamente, está trazando esa ruta con todos los riesgos también que eso puede llegar a provocar, ¿no? ¿Ve en su análisis eso, de a futuro él perdiendo un poco el apoyo local por todas las medidas populares que vienen tomando y sustituyendo eso con un mayor apoyo internacional y vendiendo eso? Sí, sin duda, pero no necesariamente solo que por perra. A ver, parte de estos procesos se dan a escala global, ¿no? Hubo intentos de Bannon en todos una serie de sectores, Vox en España, un internacional que trabaja, hay articulaciones con Bolsonaro, unas articulaciones que vienen funcionando así. Y la verdad que, en ese sentido, este gobierno se asemeja en casi todo a esos, salvo en una parte, que es todas las demás ultraderechas o nuevas derechas, como queramos llamarlas, tienden a ser nacionalistas. Esta es la primera, encima no tocó eso, ¿viste? Ni eso no tocó. Esta es la primera que, ¿no? Cuando ven los actos, cuando habla de Malvinas, ¿viste? No se le cree, digamos, no le sale, no le preocupa, no le importa. Hay una digamos, especie de vinculación global de todas las extremas derechas, de las nuevas derechas, pero en esta precisamente también a eso le suma un componente antinacional, que es lo que hace tan extraño. Digo, ayer en una reunión de gabinete, supuestamente por la situación de crisis, fue el ministro, el embajador de Israel. En ningún país del mundo se le ocurre a nadie, pero nada,
Imagínense, seguramente el embajador cuando lo llamaron no tenía idea qué está haciendo este hombre. Lo llevan, lo ponen ahí para sacar la foto y mostrar que... O sea, hay toda una vinculación a una agenda internacional extraña, ¿no? Que vincula la ultraderecha israelí, con sectores, etcétera, que se vinculan también con una lógica que es la del capitalismo financiero global, el tecnocapitalismo, digamos. No es casual Marx, es los Marx. Es los Marx, si ustedes lo vieron, cuando dice, lo agarra Milei y le dice, gracias por lo que estás haciendo por la humanidad. ¡Wow! No, si yo te digo gracias por lo que estás haciendo por la patria, ya uno suena, ¿no? Suena mucho, ¿no? Suena Bronx. Suena Bronx. Gracias por lo que estás haciendo por la patria. ¿Qué dice por la humanidad? Gracias por lo que estás haciendo por la humanidad. ¡Wow! No, pues es feo, y que salve el mundo contra el caos. Malo. Pero esa locura, esa agenda internacional loca, tiene que ver con un personaje que obviamente todos lo subestimamos, ¿no? Horacio lo usó para sacarle voto a Patricia, Patricia para pegarle a no sé quién, Sergio y nosotros para ganar la provincia de Buenos Aires, no sé qué. Todos lo fuimos usando, ¿no? Me acuerdo cuando era la elección del año pasado, que algunos compañeros que saben que yo conozco de esta cosa me decían, che, Juan, pero igual Milei, la primera en la PASO, no va a sacar ningún voto, no va a tener ningún fiscal. Mirá, va a tener de mínima 2. El de Horacio Rodríguez Larreta, que va a controlar más la boleta que nadie, y el PJ de la provincia de Buenos Aires, que va a estar cubriendo la boleta para poder ganar hasta Bahía Blanca con eso. No salió mal en la chiquita, salió mal en la grande. En la chiquita ganamos hasta Bahía Blanca. Tenemos más municipios que nunca en la historia. Menos provincias, pero más municipios en la provincia de Buenos Aires que nunca en la historia. Esa desvalorización de Milei que todos tuvimos, tiene que ver porque hay algo que es obvio, a ver. ¿No? Sabemos que el tipo está loco, pero un loco puede ser brillante, ¿no? Más, loco brillante, ¿no? Hitler es un loco. O sea, decir loco no quiere decir que es un tonto, digamos que es incapaz. Simplemente que funciona una lógica que nos lleva, y esa lógica engancha mucho con toda la agenda internacional. Si ustedes lo ven, él se engancha mucho en eso. Cuando habla de Israel, cuando habla de Trump, cuando habla de estas cosas, no va a decir un premio, no sé qué cosa, se reconstruye. Entonces, no necesariamente porque le vaya mal acá, es como que es lo que él juega. Porque él finalmente, si ustedes lo piensan un poco, su ideología narcocapitalismo, cuando él habla en contra del Estado, no está hablando solo en contra del Estado como aparato administrativo, está hablando en contra del Estado. No creen en las naciones, el Estado. Hay individuos y hay capitalismo, punto. En el medio no debe haber nada. En esa utopía que él tiene, no existen naciones, no existen banderas, no existen himnos. Cuando él dice el Estado es el enemigo, y uno pensamos, no, somos nosotros, el aparato del Estado. Pero no, está pensando en el concepto, no, mucho más, está pensando en el concepto de Estado. Porque justamente lo que hay son individuos y un mercado que articula, a escala global. Eso es lo que él piensa. Y por eso su discurso es tan seductor para algunos de estos ultramillonarios que quieren, ¿qué quieren? Que no haya Estado, ¿para qué? ¿Para no pagar qué? Impuestos. Básicamente, tan sencillamente para eso. Están buscando todas las formas para escapar a los impuestos. Entonces, Elon Musk, ¿lo escucháis? Claro. Yo estoy peleando por la humanidad, que soy un genio y que encima no tengo que pagar impuestos. Obvio. Se engancha muy rápidamente con esa agenda del tecnocapitalismo financiero, que lo globaliza rápidamente. Lo que en general no ocurre es que esa gente pone plata. Yo no quiero hablar más de nuestro pobre señor presidente, pero en general esa gente tiene mucha plata. Seguro le van a poner a Milei, como dice lo que ellos quieren, miles de millones. No creo que ocurra. Esa gente, si algo nos va a poner la propia, no suele ocurrir mucho. Bueno, tenemos algunos comentarios del chat. Vale, a ver. Tenemos un saludo desde la cooperativa Isla Esperanza, gran encuentro con buenas reflexiones. Los isleños invitamos a que vengan a conocer nuestra experiencia de resistencia en el Delta de Tigre contra Colony Park. Tenemos un abrazo, un saludo, muy bueno el debate del compañero de Justicia, Ministerio de Justicia. El pasado 24 de marzo se vio algo que tenemos que trabajar para que pueda plasmarse en un frente con sectores que fueron marginados y expulsados en los últimos años, CGT, radicales, sectores juveniles, no representados. Y a eso quisiera agregar una pregunta, porque no paraba de acordarme de aquel librito del CBC sobre los partidos políticos que habías escrito oportunamente. Y decía, bueno, ¿cómo reconstruimos ese esquema de representatividad en amalgamar a esos sectores mayoritarios en un día, en una coyuntura como la de hoy, donde tenés vastos sectores de la población ultra fragmentados y atrás de ello una intención ideológica para fragmentarlos, viendo precisamente ese capitalismo financiero
internacional que busca directamente deshacerse de los estados-nación. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo podemos reconstruir esa mayoría frente a una embestida de un capitalismo ultraconcentrado que lo que busca es precisamente deshacerse de los aparatos ideológicos del Estado? Ni siquiera reconoce al Estado como un aparato ideológico. Ahí ya me echando muchos conceptos. No, pero totalmente. Yo creo que parte de esa respuesta son las identidades. Es importante hablar del peronismo. Claro. Como es importante hablar del radicalismo. No. Recuperar esas identidades, porque en ese mundo, ¿no?, de la lógica neoliberal, que esto es lo mismo, individuos aislados, no sé qué, no sé cuánto, sin historia, el neoliberalismo no tiene historia, es un mercado, el mercado se inventa cada vez que hay un precio, se reconstruye. Es muy importante recuperar las identidades. Por eso es tan importante volver a hablar de estas cosas. Pero cuando vos hablas de identidades, hablas de cultura, de valores, de tradiciones, que de repente pueden sonar a muchos jóvenes que no la vieron ni la sienten de qué me estás hablando, pero que de repente no, que de repente, qué sé yo tuve, la verdad que cuando, ustedes lo saben porque lo presenté, cuando presento el libro de mi viejo, la cantidad de pibes les encantó el libro. Yo, si ustedes me decían, nunca hubiera pensado que un joven lo iba a leer, ¿no? Ni lo iba a agarrar, lo tienen marcado, subrayado, y hablan con otros. El peronismo existe, pues está imbricado en la sociedad, no es un invento. El radicalismo también, muchos menos que nosotros, pero también existe eso. Cuando uno lo toca, cuando uno lo trabaja, cuando no lo niega, cuando no le da vergüenza, cuando no lo esconde, eso existe. Y orgullecerse de eso es al contrario, lo contrario es ser sectario, porque vos podés ser orgullosamente peronista y saber que de ahí sumás a otro y sumás a otro. Lo contrario es cuando decís, no, solo los míos y yo incluso escondo más o menos lo que soy para disimular que no soy otra cosa y en el medio ser. O sea, las identidades son las raíces que tenemos de las cuales hay que reconstruir ese gran árbol. Sin raíces en este mundo no hay nada. Y esa es la identidad que tenemos nosotros, la que tenemos es sentirnos profundamente orgullosos. Porque finalmente, si ustedes lo piensan, realmente, no en términos históricos, Juan Perón gobernó la Argentina menos de 12 años. Y miren cómo marcó la historia. El primer papa no europeo es peronista. La relevancia que tiene este personaje, que ahí, leyendo otro libro también, en los años 40, hablaba del tema de la ecología del medio ambiente. Los 40, yo siempre me quedé con el discurso de la carta a la cumbre medioambiental. En los años 40, en cartas hablando del tema de la importancia del medio ambiente, casi en términos actuales. Esa cabeza, tampoco porque impactó fuertemente con el sentir popular. Entonces, eso ahí no te genera identidad, genera cosas y genera anticuerpos frente al otro. Si uno niega eso, no te queda nada. Si uno niega eso, estás perdido. Digo, no quiero hacer mucha política comparada, pero Italia renegó todas sus tradiciones. No había más democracia cristiana, no había más comunismo, no había más nada. Que una cosa, cualquier cosa, y todo esto se perdió en la nada. Tenemos unos firmes en nuestra tradición, y que otros se la firmen en la suya, y desde ahí hablemos. Digamos, cuando Perón Balbín hablaban, eran Perón y Balbín. No es que ninguno quiere acusar a Perón por hablar con Balbín o Balbín con Perón. Eran Perón y Balbín. Fuertemente para sus identidades, ahí construyen la historia. Que esa es la clave en un mundo como este que conspira contra los partidos, conspira contra la organización colectiva, conspira contra cualquier construcción de relato de verdad, hacerlo de ese lugar, ¿no? ¿Qué tal, Juan Manuel? Más que una pregunta, una reflexión, me gustaría saber tu opinión. Con esto de la unidad para ganar las próximas legislativas, condenar a la mayoría de los sectores populares para evitar que este sujeto pueda sacar las leyes que dice que necesita, que a mí personalmente me da miedo que no conduzca a la integración nacional, que termine entregando un país que es irrecuperable, que ya no se puede revertir los desastres que puede llegar a hacer con esas leyes. Y estoy totalmente de acuerdo en unas elecciones legislativas, pero también me pasa que pienso en esto que tanto escuchamos de la unidad hasta que duela, que terminó en el gobierno de Alberto. Y en esto que vos decías del secretario que no habla con el secretario que no le da bola al ministro y le damos un paso adelante y al final terminamos dando un paso atrás porque no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Y pensando en unas elecciones presidenciales, yo tampoco tengo duda que el liderazgo va a ser de un peronista, pero me parece que debería quedar claro, yo frente a esta unidad, que gobierna un peronista con un plan de gobierno peronista y con la doctrina peronista. No un futuro gobierno. Yo me imagino tu opinión, pero
No, totalmente de acuerdo, y esa persona tiene que estar legitimada. No puede ser producto del dedo de nadie. Si es producto del dedo de alguien, esa persona que gobierne tiene que presentarse una interna, una paso, ganarla y liderar. El peronismo no sirve para otra cosa. Entonces, no, hay que nos conduzca. ¿Quién te conduce? Te conduce. Hay un conductor cuando conduce. El conductor no es. ¿No? ¿Quién es la conducción ahora del peronismo? Y nadie. Porque si no te conduce a vos, es que ya no me conduce, si no me conduce a mí, no, es que no me conduce, digamos. No está bien que sea, yo conduzco, no, por más que tenga ganas. Entonces, me parece que para generar esta conducción, que es central, justamente por lo que me ocurrió, es que esa persona que sea el candidato surja de un proceso democrático y que gobierna, punto. Que tenga esa autoridad política para poder implementar ese programa del peronismo, habiendo ganado y habiendo refrendado su triunfo. Sin esta cosa rara que vivimos tan extraña desde tiempo, ¿no? ¿Cómo se detiene? Perdón, compañero. No, para que lo escuchen en el stream. No, acá el compañero me pregunta. Sí. ¿Cómo se detiene la tendencia reaccionarista en el seno del peronismo? Hace mucho tiempo atrás, no en contra de esta idea, pero algunos compañeros decían, existen los peronistas, pero no existe el peronismo. En este tiempo de desasosiego, uno empieza a pensar si eso no era verdad. Por lo tanto, si era verdad, hay que reconstruirlo de una manera bonita y total. Y no parece fácil de ver quién ni cómo puede suceder. Que hay una tendencia a ese fraccionalismo y una tendencia al yoísmo individual que rompe la idea de la naturaleza de lo colectivo, que es esencial en el peronismo, que vos planteás como esencialidad. Totalmente, yo creo que un poco va por lo que decíamos antes, ¿no? Recuperando la identidad, recuperando el orgullo de decirse peronista, recuperando la alegría de saber que uno está militando por esas banderas, por esa historia, por esa gloria, y hacerlo, digamos, intentando forzar al resto a que tenga que jugar el mismo juego. Y el resto es jugar los mismos juegos que es, sí, bueno, construyamos juntos, y se vota, ¿no? Nosotros inventamos la paz. Perdónenme que particularmente es un invento mío. Pero me han puteado mucho por eso. Obviamente yo la cambiaría, ¿eh? Le haría un montón de cambios, ya me adelanto, le haría un montón de cambios. Pero usémosla, que sirva para algo, que sirva para definir liderazgo, que sirva, ellos lo usaron muy bien, nosotros siempre lo usamos mal, o no lo usamos. No lo usamos. Me parece que recuperando la identidad, para sentirnos fuertes ahí, siendo amplios en discusiones, que vengan todos y discutamos todos, es un gran paso que discuta, que gana gobierno y el que pierda acompaña, ¿no? Y hagamos eso a escala global, dejemos de pensar si tal le conviene tal cosa, si tal le conviene tal otra, si a mí me conviene para la mía tal esto, y hagámoslo en conjunto, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos. ¿Puedo agregar algo? Sí. A mí me parece, digamos, yo fui uno de los que defendió el proyecto de los pasos. No, digo, a mí me parece que hay un desafío que me parece es el más importante, que es recuperar la identidad del peronismo con las bases populares. Es decir, cuando el peronismo deja de interpelar a la construcción popular, o sea, no se siente interpelado por las expresiones populares, es cuando el peronismo deja de tener identidad y sustancia. Entonces, para reconstruir la identidad del peronismo hay que ir a lo popular. ¿Y dónde está lo popular? Donde se organiza, donde funciona, donde camina, donde construye. Yo el otro día le preguntaba, me pasó un hecho muy particular con mi hijo y mi nuera, que vienen con expresiones políticas distintas, realidades familiares distintas, historias y coyunturas familiares. Sin embargo, los unificó algo a ellos, 20 años, que se les transformó en una bandera de identidad que era la lucha por la defensa de la universidad pública, porque ellos iban a la UBA. Entonces entendían que todo aquello que atentaba contra la universidad estaba atentando contra ellos. Digo, y como ejemplo, el peronismo se tiene que dar una interpelación acerca de por qué nosotros no entramos a articular con los sectores populares para construir nuestro destino. Que en definitiva es lo que dijo Juan, que es lo que es el peronismo. O sea, si hay un problema en la comunidad,
hay organizaciones que construyen comunidad, que tienen sus intereses, sus problemáticas, sus dificultades, sus objetivos. Y es como que el peronismo construyó su propia agenda y su propia identidad sin escuchar o sin relacionarse con estos sectores. Armó su agenda. Esto es lo que en algún momento los partidos políticos se degradan cuando se construyen en vanguardias, ¿no? O sea, crean su agenda, su plataforma política, hay que ir para allá y no lo discuten con nadie. No lo interpelan con nadie. El peronismo fue siempre todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, y el peronismo primero se hizo y después se escribió. Digamos, yo decía, Perón generó realización. Y la realización tenía que ver con las cuestiones concretas de las demandas populares. Los trabajadores, los jubilados, es decir, las contingencias del hombre. Y a partir de ahí construyó la agenda. No es al revés. Entonces, ¿cómo reconstruir la identidad? Reconstruyendo una agenda que tiene que ver con las causas populares. Me parece que lo que nos ha faltado y lo que debemos hacer es ir a todos estos sectores, ir a la comunidad organizada, que se organiza sola, escucharlos, integrarlos, porque tampoco, viste, es escuchar y hacer oídos sordos, ¿no? Esto es lo que aprendemos nosotros en el campo sindical. Integrarlos y ahí caminar juntos en la construcción de nuestro destino y de nuestra propuesta y de nuestro proyecto. Y si nosotros integramos a la mayoría, vamos a interpelar a la mayoría y vamos a construir una mayoría. Es decir, ahora, si nosotros no interpelamos a los que alquilan, no interpelamos a los que trabajan, si no interpelamos a los que estudian en el sector público, si no interpelamos a los que necesitan salud, si no expresamos esa necesidad y hablamos de otra cosa, de nuestra propia agenda, y nos interpelamos a nosotros mismos, nos transformamos en minoría. Por eso perdemos las elecciones. Entonces, me parece que el camino que tenemos que construir nosotros de acá hasta el año que viene es construir una mayoría interpelando a la comunidad, trabajando, incorporándola a la comunidad, y esto es el desafío y es la importancia de lo que fue este cierre de capital. Que el movimiento obrero, con sus características, sus dificultades, sus visiones, sus diferencias, pero también con su pensamiento y su filosofía doctrinaria y su accionar permanente con los laburantes, se incorpore al movimiento político, a la estructura política, para desde ahí construir la mayoría, es el hecho revelador de que estamos yendo hacia un lugar distinto. Porque hasta acá, la verdad es que cuando uno lo veía, que en las estructuras políticas y partidarias no estaban los trabajadores ni sus organizaciones, no estaban los sectores populares ni sus organizaciones, no estaban los sectores sociales, las universidades, los empresarios, los sectores del comercio, los sectores de la producción. No había nadie, había solo una clase política que nos decía hacia dónde teníamos que ir y que nos marcaba su propia agenda como la agenda de todos. Bueno, lo que nosotros estamos construyendo es todo lo contrario. Ahí vamos a construir la identidad que tiene que dar la lucha por el cuidado y la defensa de los intereses nacionales. Me parece que pasa por... Perdón, ¿eh? Seguro. No, absolutamente de acuerdo. Y cuando grafiquen esto, a ver, ¿cuál fue la principal tarea de nuestro bloque parlamentario el último año de gobierno de Alberto?
El juicio a la Corte Suprema. ¿A quién importaba? A nadie. A nadie. Tampoco, porque yo siempre digo, perdónenme, algunos compañeros que estaban ahí, yo los quiero, los respeto, pero para mí fue una casi como así de manual la acción política menos peronista de la historia. Porque era algo que vos hacías sabiendo que ibas a perder seguro. Vos no tenías el número de antemano. No tenías ni la mitad y tenías que tener los 2 tercios. Sabías que lo ibas a hacer para perder. Lo hacías igual sabiendo que el mejor los casos perdía. Que no te iba a salir. Pagaste un costo político enorme en la sociedad y también porque pegaste cualquier otra ley. No pudimos, por ejemplo, modificar la ley de alquileres porque estaban discutiendo cómo era. Hiciste un costo enorme, una cosa gigantesca. Lo más simpático era que uno escuchaba los debates. Alguna vez se habrá escuchado uno de los debates en las comisiones, eran todos muy serios los debates, y después no le importaba a nadie. Salían de ese canal, no le importaba a nadie. Yo militaba, usted militaba, en ninguna reunión de militancia mía nadie habló, che, ¿qué pasa con el costo de la Corte? Eso no le importaba ni a la política, no le importaba, y sin embargo, yo a los pobres Carolina Gallard, estoy luchando por el tema. Ese es el antiperonismo por definición. Eso cuando la política pone su propia agenda. Ahí no construís nunca mayoría. ¿Cuándo vas a construir mayoría? Imposible. Aquí estaban todos preocupados, estaban aumentando la inflación, che, explota toda la economía, no sé qué, no sé cuánto. Perdón, esto es muy público. Sale en todos lados y queda grabado. Queda grabado en el canal de YouTube. Bueno, ahora decir sutilmente. No, decilo, Uno de Enzo. los argumentos para el juicio con uno de los miembros de la Corte era por el manejo de la obra social. ¿Cuándo un peronista va a hacer una cosa hablando del manejo de la obra social? Y los mismos peronistas se pueden creer en la historia de la humanidad, ¿no? Es como que uno de la franja que hable del tema de los apuntes de la fuga, una cosa pero en contrasentido. Total, una locura total, digamos. No puedo creerlo, digamos. No es la sinceridad, pero es una cosa tan ridícula. Vas a perder, así con ese objetivo. No puedes ganar nunca y encima ganás todo tu capital político. Bueno, algo mal estamos haciendo, ¿no? Y todos repetían que sí. Así ganaste. No, así no. No, yo le voy a aclarar algo porque yo le hice un comentario a Fer atrás para atrás. Y tiene mucho que ver con lo que vos dijiste. Nosotros venimos haciendo hace tiempo una serie de charlas en conjunto con UPCN de Provincia de Buenos Aires. En una de esas, yo no me acuerdo si fue en Merlo, una localidad así, yo le digo a los que estaban, ¿se puede hacer una pregunta a todos? Sí. Cuando ustedes se levantan a la mañana y van hasta la parada del colectivo, para tomar el colectivo para ir a laburar, o van arriba del colectivo, o bajan del colectivo a la estación de tren para tomar el tren, la gente a las 6 de la mañana va discutiendo acaloradamente arriba del colectivo cómo hacemos para el juicio de la Corte. Una carcajada generalizada. Yo dije, no me diga más nada, ya está. Si la respuesta era una carcajada de eso, era que lo que estábamos haciendo no tenía nada que ver ni con las expectativas, ni con las necesidades, ni con las cosas que le pasaban a la gente común. Terrible, ¿no? Y en el medio de eso, no salía leche que sí la gente estaba demandando. ¿No? La gente estaba demandando la ley de alquileres, no que no andaba. No toquemos la ley de alquileres porque no se empuje, no te pasa si anda mal. No te das cuenta que anda mal, no te das cuenta que no funciona. Y sacamos rápido una mini cosa que terminó siendo peor, que terminó siendo que llegaba y la droga y punto. Una vez que quieres cuidar tanto algunas cosas porque alguien la dijo y no quiere hacer nada, creo que termina produciendo que se termina explotando. No tenés capacidad para ir articulando. El peronismo tiene esa capacidad para ir, digamos, adecuándose a los tiempos. El peronismo, General Perón, no gobernó el 45, el 46, igual que en el 52. Ni obviamente en el 70. El peronismo no es el mismo. Lo que son las mismas doctrinas, las mismas ideas que se vinculan cada tiempo. Algunos compañeros nuestros que no, esto no se toca porque quedó ahí en ese momento, y hasta una ley de alquiler, que había hecho Macri. No toquemos porque toca los intereses sagrados inquilinos. Y pues si la gente no pone, No puede alquilar. la gente no puede alquilar. No puede alquilar. No, bueno, pues los dueños son malos. ¿Qué quiere que hagan? Pensar, la ley tiene que modificar la realidad. Esa es el peronismo. Una ley sirve si modifica la realidad, si es la más linda del mundo, pero no cambia nada, no sirve para un carajo. Entonces, me parece que hay que recuperar esa dimensión. Yo lo estaba escuchando, un poco no sé si fue por ahí o alguien lo comentó, que si la experiencia de Cava sirve a nivel general. Yo creo que la experiencia de Cava, primero que nada, exhibe o pone monstruosamente a la vista una de las falencias más grandes que teníamos como peronistas, que es para poder ser parte de la conducción del Partido Justicialista, la CGT y los movimientos sociales prácticamente tuvieron que decir,
o hablan, o abren las puertas para que entremos, o entramos de prepo. Lo cual es lo más antiperonista que puede haber, porque naturalmente tendría que haber sido al revés. Bueno, yo también quiero decir una cosa, creo que en esto también tiene que ver con un cambio o una reflexión propia, a su vez también de los movimientos sociales y de la CGT. Yo creo que lo que nos pasó durante muchos años fue que ante la reticencia de la clase política a abrir digamos, los espacios de participación y de conducción en el peronismo, al menos los sindicatos lo que hicimos fue retraernos hacia adentro de los sindicatos, si lo quieren que lo diga más brutalmente, cuidando la quinta de nuestras reivindicaciones más gremiales, y cedimos el espacio de la representación política ante el hecho de decir, bueno, ¿y para qué nos vamos a meter en eso si no nos quieren? Creo que fue un gravísimo error. Creo que nos equivocamos y creo que de alguna manera, sin haberlo verbalizado, en lo que se hizo ahora va implícito una autocrítica. Puede decir, no, nos equivocamos, nos dimos cuenta y esto no va a volver a pasar. Entonces digo, a aquellos que nos preguntan, ¿esto sirve para generalizarlo? Y sí, sirve para, o sea, primero, hacer una autocrítica. Segundo, no podemos dejar que este tipo de cosas, digamos, pasen lejos de nosotros o nosotros no ser parte de estos espacios de decisión. Y a partir de esto también tenemos que dejarnos de jorobar con pequeñas internitas. A ver, vos sos del grupo tal o vos sos del grupo cual. Y acá fuimos todos. Acá fuimos todos juntos. No le preguntamos si estaba más cerca de tal o de cual dirigente. Bueno, me parece que son experiencias, eso sí son las experiencias generalizables. Creo que nos está diciendo por ahí es el camino, que más amplio es lo que decías vos, Juan. Si hacemos ese camino por ahí, el paso siguiente es decir, bueno, pero además vamos a hablar con todos. Vamos a hablar con todos, porque ya unos errores los habíamos cometido. Los que ahora dicen, los tarados que votaron a Milei, hace 5 años decían los globoludos que votaron a Macri. O sea, ya la hicimos, nos fue como la mona, y la volvemos a repetir. Me parece casi una obstinación en el error o en el fracaso. Pero yo te quería dar un tema que quizás es espinoso, pero cuando vos hablaste del libro de tu viejo y decías cuántos jóvenes se acercaron, a nosotros nos pasó con una compañera, dirigente de ese gremio, joven, y un día estábamos con Fernando en mi oficina, la compañera entra y dice, yo la verdad que cuando leí el libro de Abal Medina, me quemó la cabeza. Pues yo soy peronista, decía, siempre. Pero yo tenía la imagen del Perón de los años 70 como un viejo gagá o un hijo de puta que cagó a los jóvenes. Y entonces ahí la pregunta es, no nos impregnamos demasiado en el peronismo de cierta visión setentista y parcial. Yo también soy setentista y no estaba en ese mismo sector. Que nos vendió un peronismo que no era peronismo, que reivindicó una historia parcial, que la verdad hay mucho para debatir sobre eso. Y eso también expulsa gente. Por ahí eso también es otro de los aspectos que tenemos que... A ver, yo no digo que hay que desideologizar, yo estoy en la posición absolutamente contraria, pero digo una cosa la ideología, otra cosa son los ideologismos, que son fraccionalistas, que dividen, que transforman en la cosa sectaria, que hace que el que no piensa exactamente como pensás vos es el enemigo, es un traidor, hay que sacarlo de medio. Digo, y esto pasó. Digo, eso también tendríamos que entrar a discutirlo y a repensarlo de alguna manera, porque si Perón mismo lo dijo, vos lo dijiste recién, Perón argentino no era mejor que otro argentino. No dijo como antes para un peronista no era mejor que otro peronista, lo hizo más grande, lo amplió más todavía. Nosotros en lugar de decir eso lo chicamos. Peronista X. Claro. Yo a veces hacía un chiste y decía, si un peronista tuviera entrado en estado de catalepsia ya en los años 70 y se despertaba en los años recientes, entonces, claro, cuando le preguntaban vos qué sirve, sí, peronista, porque para él era peronista, era radical, era conservador, era socialista. Entonces decía peronista. Se lo miraba y decía, pero pará, ¿vos sos peronista setentista o los otros? Vamos a suponer, decía setentista. Bueno, pero vos sos feminista o no sos feminista. Bueno, soy feminista. Bueno, para favor o en contra. Pará, hermano, ¿cuántas etiquetas más me tengo que poner para poder ser? Para poder participar.
nosotros tenemos que tener capacidad, te lo pregunto, para contener a todos. Y en todo caso, que los debates sean adentro. Y los debates adentro, resolverlo. Yo estaba pensando, lo que vos decías de las PASO, el último dirigente peronista que pudo de alguna manera contener y conducir un espacio amplio fue Carlos Menem. Carlos Menem, antes de ganar las elecciones, no era eso. Cuando Carlos Menem en el 87, digamos, era uno más dentro de los líderes de la renovación. Lo que a Carlos Menem lo legitima es la victoria del 88 sobre Cafiero, la interna más grande que se hizo en el peronismo de su historia. Digo, Pudo gobernar por eso. claro, pudo gobernar por eso porque tenía una legitimidad tan fuerte a partir de los votos y eso le permitió todo lo que le permitió. Digo, esto más allá de los contenidos que podamos debatir o no, de las políticas que se llevaron a cabo. Lo que digo es, así se llega a la legitimidad. Y te digo esto porque hay otra pregunta que a veces los compañeros nos dicen todos, no, está bien, tiene razón, pero ¿y quién va a liderar esto? Y uno dice, empecemos por hacer lo que tenemos que hacer, los líderes irán surgiendo, irán apareciendo en esa misma marcha. No sé, ¿vos cómo lo ves, Juan? Absolutamente de acuerdo, y les digo que no tiene ningún sentido pensar esto ahora. Ahora vamos a tener 24 elecciones distritales. Nos esforzarnos para intentar que nos vaya lo mejor posible en cada elección y hacer la mejor elección para frenar este tipo. Después de eso va a darse otra discusión. Y cuanto más mejor nos vaya en el intermedio, más candidatos a conducir vamos a tener y más rico va a ser el proceso. Y ahí sí seamos amplios, digo, por ejemplo, que estemos separados del peronismo de Córdoba de hace no sé cuántos años, es disparate. Hay mucho que aprender del peronismo de Córdoba. La compañía de Córdoba vienen a gobernar una provincia como Córdoba. Y al revés, gobierno porque se no, muchos lo descalifican a las mismas mira, como al revés, tienen la capacidad política para poder gobernar una provincia de ese tipo. Pero ya tenemos que empezar a pensar de una manera distinta, sumar. Y ese es el objetivo que tenemos que tener en lo que viene. No, y con lo que vos planteabas de lo de Perón, coincido, bueno, uno de los objetivos centrales del libro Mi viejo lo dice, sí, poder rescatar a Perón. Perón había quedado como un viejo hijo de puta, un asesino que usaba a los jóvenes, no sé qué. Toda la historia oficial terminaba hablando de eso. Y ahora gran parte del discurso termina, bueno, lo soportamos todo, ¿no? El otro día acompañé a Vicky Montenegro, la legisladora de la ciudad, que es hija desapropiada, ¿no? Hija desaparecida, una nieta recuperada. Y fui a señalar el lugar donde había sido secuestrado sus padres, ella y sus padres, ¿no? Que había sido en febrero del 76. Entonces todos los boludos salieron y decían, pero esto fue el gobierno peronista, esto fue un secuestro peronista. Digo, pero escuchá una cosa, las Fuerzas Armadas fueron que después secuestraron a Isabel. Un mes después secuestraron a Isabel. No, nos da vergüenza eso a nosotros. Obviamente que Isabel se mandó cagada, pero no más que muchos de los que estaban en esa época, menos que otros. Mucho lo que. ¿No? ¿Cómo no está su gusto ahí? ¿Por qué los periodistas nos avergonzamos de alguien que se quedó ahí con una actitud totalmente digna porque supuestamente también se lo tuvo que perder de verdad, pero también lo echó? En el momento Abreu se le paró, los coroneles de Perón se le pararon, también lo echó. Digo, tuvimos una lectura muy fragmentada de la historia, muy ideologizada al extremo, como bien decías vos, pero también muy injusta con el general Perón. Porque para muchos, lamentablemente, veían al Perón de su tercer mandato como el peor, cuando en realidad fue el mejor, porque había aprendido muchísimo, que había estado en el mundo, actualizándose, discutiendo, armando. Cuando uno lee lo que decía, cuando ve lo que decía, cuando ve lo que hacía con esa edad, y sin embargo, hasta el final, digo, te maravilla más que nada. Y sin embargo, nosotros, no, este Perón está viejo, no, se quedó porque lo echó a la plaza, entonces ella está ahí en ese cuarto. Sí, se calentó como general, era calentón, como 5x1, era calentón. Pero cuando le dijo ese calentón, algunas de esas columnas estaban cantando cosas que yo no voy a reproducir, algunos lo saben, ¿no? Cantaban cosas mucho más. ¿No? Pero bueno, pero de ahí a pensarlo como alguien manejado por otro, no sé qué, no sé cuánto, es una cosa tan de una miseria histórica tan enorme para un líder como ese, en su mejor momento, que bueno, esa es la bronca que tiene mi viejo, y bueno, tengo que decirlo, quizás no lo lee nadie, pero tengo que decirlo. Y bueno, mucha gente dice, bueno, uno que no, particular que fue presidente argentino, que ahí se reconcilió con Perón, que volvió a ser peronista, dice nuestro expresidente. Julio Vito Vero se lo regaló el libro, dice, tenés que leerlo para hacerte peronista. No, que ese viejo, encima el libro habla mal de Riggi. No, léelo. Después le leyó y le gustó porque
identificó que los montos eran la cámpora, es una historia muy extraña, particular, muy psicodélica, pero le enganchó por este lado. Y terminó con una anécdota simpática, ya que estamos acá solos en los millones de oyentes. El Cuervo Larroque valientemente le dice: Juan Manuel, les di el libro a Cristina. No, bueno, los que están en la radio no me van a ver, pero el Cuervo Larroque me dice: pero claro, se lo di así. Esperando que me pegaran. Pero yo, no sabés. No es raro, ¿sabés lo que más le gustó del libro? No me digan, ya sé. No, algo rarísimo, ya sé. Que le pegaba a Riggi. Sí, ¿cómo sabías? O sea, lo que menos le gustaba a Alberto era lo que más le gustaba a Cristina. Estaba todo dicho. Bueno, vamos terminando, ¿se parece? Dale, sí, estamos justos. Mirá, si quisiéramos 1 hora y media, Sí. perfecto. Nada, bueno, me parece que el debate está instalado, ¿no? Y esta es un poco la idea de este ciclo. Ciclo de charlas de café nació primero para contener, en un momento difícil que estábamos viviendo todos los argentinos, era crear un espacio de contención y de encuentro, pero que se transformó también en un espacio de debate, de discusión y de proyección, porque ninguno de los debates que nosotros damos acá lo damos con la finalidad de cerrarlo, sino todo lo contrario, de instalar conceptos, instalar ideas, instalar debates, instalar discusiones que nos permitan pensar hacia adelante. Que este es el gran desafío, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces tratamos temas que para algunos son nostálgicos y se preguntan, ¿para qué hablan de esto? Porque estamos convencidos que hablar de esto nos abre las puertas de pensar el futuro. Por lo menos nos generan esas incertidumbres y esas discusiones que para nosotros son positivas. Y creo que hemos dado el debate y la discusión, hemos instalado un concepto y una idea que esperamos que ustedes del otro lado del canal, a lo largo y a lo ancho del país, repliquen y puedan continuar con este debate y esta discusión que nosotros hicimos acá. Por mi parte, creo que el objetivo está cumplido. No sé vos, Omar. No, por supuesto, nada, ya. Precisamente está cumplido porque no lo cerramos. Y esto vos lo dijiste y lo insistimos. Estos debates no son para cerrar algo o bajar líneas, es para abrir, para que sigamos discutiendo. Y yo les digo a los que están viéndonos por ahí, voy a cerrar con lo mismo que les digo siempre, no es que los rete, pero bueno, a los que están aquí presentes como a los que nos están viendo. Si esto que hicimos hoy, acá, se termina acá, perdimos el tiempo. La verdad, fue un gran esfuerzo y te tendríamos que pedir disculpas, Juan, por el esfuerzo suyo de estar, pero no sirve de nada. Ahora, si esto lo multiplicamos, si cada uno de nosotros en el lugar donde le toca moverse, que es un poco lo que Fer lo tiró en algún momento, porque todos nosotros estamos en un barrio, estamos en un lugar de laburo, en alguna universidad, en algún colegio, algunos docentes, cada uno de esos lugares tenemos que transformarlo en un espacio de debate y de discusión. Y eso significa invitar a todos a que hablen, aunque no nos guste lo que digan. Es más, si no nos gusta, mejor todavía, porque entonces nos da más ganas de debatir. Sí. Pero bueno, hay que multiplicarlo, hay que generar un amplio debate, hace falta discutir muchas cosas. Nos hemos tragado muchos sapos, y si nos vamos a tener que tragar otro, al menos que sea para algo más grande y para algo más definitivo, como puede ser parar este gobierno y abrir una alternativa de reconstrucción de la República, de reconstrucción de derechos, de reconstrucción sobre todas las cosas, de esperanza. Y eso no se va a poder hacer sin debate, sin compromiso, sin militancia y sin multiplicar por todo a lo largo y a lo ancho del país estos lugares de discusión. Así que, Juan, como siempre, amigo querido, gracias por estar acá, gracias a todos ustedes, gracias a los que están del otro lado de la pantalla y nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir